Vladimir Putin comienza este martes una visita oficial a Corea del Norte, en donde se reunirá con su homólogo Kim Jong-un. Previamente, el líder ruso ha dado el visto bueno a un tratado de colaboración estratégica con su país vecino, que será refrendado durante la visita. Tenemos reporte. Y en Gaza, según médicos del enclave, Israel mató a al menos 17 palestinos en 2 campos de refugiados de la Franja, pese a la llamada pausa táctica para la entrada de ayuda humanitaria. Residentes reportaron bombardeos desde tanques y aviones sobre Rafah. Y en El Salvador, al menos 14 personas han fallecido a consecuencia de las lluvias y los deslizamientos de tierra. Cerca de 900 personas se encuentran en albergues, mientras las autoridades advierten que las lluvias van a continuar durante los próximos días. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo con el viaje del presidente ruso Vladimir Putin al extremo oriente del país. Desde allí viajará a Corea del Norte para un encuentro con su homólogo Kim Jong-un. Previo a la cita, el Kremlin anunció acuerdos de cooperación estratégica, mientras Moscú sigue librando la guerra en Ucrania, utilizando en parte armas suministradas por Pyongyang. Es la primera visita de Estado de Putin a Corea del Norte en 25 años. Xavier Colás, quien fue corresponsal de France 24 en español en Moscú hasta marzo, cuando su visado no fue renovado, nos explica el contexto de estas relaciones. Vladimir Putin y Kim Jong-un son 2 dictadores aislados internacionalmente que pueden beneficiarse mucho el uno del otro. En el contexto del armamento, Corea del Norte puede ofrecer a Rusia cantidad, mientras que Rusia puede ofrecerle a Corea del Norte calidad, puesto que Corea del Norte es un país mucho más pobre, con muchas menos posibilidades de romper ese aislamiento en el que vive. Pero hay que tener en cuenta que Corea del Norte es un país que lleva décadas en un estado de guerra, sin llegar a librar ninguna guerra, y esto hace que tenga muchísimas municiones acumuladas que son muy interesantes para Rusia en un contexto como el actual, en el que está gastando muchísima munición cada día en Ucrania. Pero Corea del Norte es también un país con muchísimos problemas económicos, y Kim Jong-un quisiera favorecer de alguna manera la inmigración de trabajadores coreanos para que trabajen en Rusia. Una de las principales vías de financiación del país puede ser precisamente esas remesas que envían los inmigrantes. También una opción muy interesante para Rusia, que ahora mismo sufre una carestía de hombres, escasez de hombres en el mercado laboral por culpa de la emigración huyendo del reclutamiento y por culpa también de la propia movilización que ha llevado a tantísimos hombres rusos al frente. Actualizamos la situación en la Franja de Gaza. La agencia de noticias palestina Wafa reporta 13 civiles muertos en nuevos bombardeos israelíes durante la noche, si bien médicos del enclave hablan de hasta 17 fallecidos. Los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij, en el centro de la franja, han sido los más afectados por estos bombardeos, que llegan pese a la anunciada pausa táctica para la entrada de ayuda humanitaria. Al tiempo se ha registrado el avance de tanques, así como nuevos bombardeos también sobre la sureña ciudad de Rafah. Y entre tanto, en Jerusalén, al menos un muerto y 8 manifestantes fueron detenidos en medio de las marchas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Los jóvenes marcharon por las calles de la ciudad antigua para exigir un acuerdo de cese el fuego. Una intensa noche en Jerusalén, por varios movimientos de protesta que exigen el fin del actual gobierno. Decenas de miles de personas salieron a la calle en una marcha típica que deja ver semanas de protestas venideras. Las tensiones están en aumento en la sociedad israelí mientras continúan los llamados para sustituir al primer ministro Benjamin Netanyahu y crece la exigencia de un acuerdo de alto al fuego. Varios manifestantes fueron detenidos y otros heridos frente a la casa del líder. Lo que se sabe menos es que tenemos enemigos internos, en su mayoría radicales, que intentan arrastrar a Israel a una guerra interminable. Y están agarrando al primer ministro Netanyahu por del ya sabes dónde y no lo dejan hacer lo que necesita Israel, sino hacer lo correcto para la coalición. La decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de disolver el gabinete de guerra, el órgano creado para gobernar después del 7 de octubre, reafirma su control del poder y desprecia a algunos de los miembros de extrema derecha de su gabinete en favor de unos foros más reducidos. Los críticos afirman que la toma de decisiones de Netanyahu en tiempos de guerra se ha visto influida por los nacionalistas de extrema derecha, que se oponen a un acuerdo de alto al fuego con Hamas a cambio de los 120 rehenes de Gaza. Estoy en mi 7ª semana de huelga de hambre por los rehenes de Gaza para conseguir un acuerdo ya.
Pero esta semana es muy importante porque es la primera semana de resistencia fuerte. El lunes, un negociador israelí afirmó que decenas de rehenes están vivos, mientras que los manifestantes, incluidas las familias de los rehenes, siguen pidiendo un acuerdo de alto al fuego, un mensaje del que se hacen eco incluso los cautivos liberados. Para los rehenes que siguen en Gaza, solo hay una decisión, solo una: un acuerdo entre Israel y Hamás. Pido que los traigan a casa lo antes posible. Israel, el mundo, Hamás, les pido que lleguen a un acuerdo lo antes posible. World, Hamas, I ask you to make a deal as soon as possible. Ahora vamos a Francia, donde continúa la campaña electoral para las elecciones legislativas anticipadas. El primer ministro Gabriel Attal volvió a recalcar los presuntos peligros que encarnan los extremos para la economía del país. Se dio inicio al camino hacia las elecciones en Francia. Los espacios políticos comenzaron su campaña de cara a los comicios legislativos anticipados que el país celebrará el próximo 30 de junio. Las primeras encuestas dan mejor perfilados a Agrupación Nacional y al nuevo Frente Popular, pero el oficialismo apunta a recuperarse y a demonizar a sus competidores. Así lo expresó el primer ministro Gabriel Attal. Nuestros candidatos son los candidatos del voto sensato para evitar extremos, extremos que conducirían a un caos absolutamente terrible para nuestra economía. Hay preocupaciones, dudas y, por supuesto, ira. Tendrías que estar completamente desconectado. Por eso es que salimos, para convencer, para explicar lo que estamos haciendo, para escuchar, para cambiar nuestras políticas. En Montreuil, cerca de París, la Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular desarrolló un acto para iniciar la campaña, donde recalcaron su compromiso para combatir algunas de las medidas del gobierno. La mayoría de nosotros pensamos que necesitamos salvar el planeta. La mayoría de nosotros creemos que debemos luchar contra la desigualdad. La mayoría de nosotros rechazamos la reforma de las pensiones. Queremos poner un alto al maltrato y a la brutalidad generados por decisiones políticas que nos desgarran en lugar de unirnos. Al otro lado, Jordan Bardella, el líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, ha sido claro con sus ambiciones. Quiere ser primer ministro. Mi ambición es llegar a ser primer ministro, un primer ministro al frente de un gobierno de unidad nacional que se formará sobre la base de una mayoría absoluta. Si mañana los franceses colocan al país en una situación de mayoría relativa, es decir, en una situación de bloqueo con un primer ministro que no tendría mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que a su vez se encontraría en una situación de convivencia, entonces no podríamos cambiar las cosas. Justamente el partido de extrema derecha de Marine Le Pen es quien lidera la intención de voto en este inicio de campaña, la cual tendrá una importante definición para el futuro de Francia. Vamos hacia El Salvador. Al menos 14 personas fallecieron por las lluvias y los deslizamientos. Además, más de 880 personas están en albergues. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias continuarán en los próximos días. El país está en alerta roja y el decreto de emergencia por el fenómeno meteorológico ya ha sido dictado. Continúan las lluvias intensas en El Salvador. Desde el fin de semana, el país centroamericano registró varias muertes debido a cientos de desprendimientos de tierra y caídas de árboles en las carreteras en varias zonas del país, especialmente en la región de Ahuachapán, en el norte. Los primeros 2 que fallecieron, lamentablemente un hecho en el que se estaba extrayendo arena, se acercaron a un talud, como ya se los había comentado, y pues el talud cayó sobre estas personas. Inicialmente, el primero falleció instantáneamente, el otro fue rescatado, atendido, pero al final pues lamentablemente terminó falleciendo. El domingo el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia por 15 días para poder atender la catástrofe. El presidente, así como el jefe de Protección Civil, llamaron a la población a colaborar con las autoridades, especialmente con las órdenes de evacuación. Pero quisiera reiterar, si se les pide que evacúen, háganlo. Si viven cerca de algún talud, evacúen a una zona segura. Yo sé que el apego a las cosas materiales es muy fuerte, pero la vida no tiene precio. Bajo ninguna circunstancia se le puede poner precio a la vida de una persona. En ese sentido, hoy por hoy, la prioridad número 1 es salvaguardarse, estar en un albergue. Se ha trabajado a fin de brindarle las condiciones necesarias. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias seguirán en los próximos días, aumentando los riesgos de deslizamiento, inundaciones y desbordamiento de ríos.
En Honduras, las autoridades también declararon la alerta roja por el desbordamiento de un río en el sur del país, dejando a varias aldeas incomunicadas. Así llegamos al final de este informativo, pero les invito a que sigan aquí en France 24. Directo América, la cita matinal de France 24 en español. De lunes a viernes desde Bogotá con las noticias claves del día en América Latina y el mundo. Y los temas más importantes de la salud, la economía, los deportes, con invitados y corresponsales. Matinal Directo América en France 24 y France24.com.